Vamos a hacer la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con el diputado nacional del Bloque de la Libertad Avanza, Santiago Pauli. Santiago, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo ¿Todo tranquilo? bien? Bien, bien, Bueno, acá ya gracias por en Buenos atendernos. Aires. Gracias por atendernos, Santiago. No, por Bueno, favor. ayer hizo la cadena nacional el presidente Javier Milei con lo de la presentación del presupuesto. La primera pregunta que me surge hacerte es, ¿con expectativas de que este año se pueda tratar y aprobar? Por supuesto. A ver, las mismas tenía el año pasado. Ujú. La intención de tratarlo estuvo, no hubo intención suficiente de todos los espacios para poder discutirlo dentro de los plazos, pero yo tengo confianza de que lo vamos a poder discutir y de que sea una buena discusión, que podamos ponernos de acuerdo en un presupuesto que le sirva a todo el país. Ujú. Ayer el presidente habló de algunos datos muy concretos de aumentos en lo que tiene que ver con educación, con salud, con discapacidad, que van a estar por encima de la inflación que está proyectada para el año que viene, ¿no? Que siempre pasa lo mismo con los presupuestos. Bueno, son cosas que se proyectan, hay que ver si después se cumplen. Ahora, hay sectores, Santiago, que lo que están cuestionando es, más allá de si se cumplen esas premisas o no para el 2026, cuando uno hace la comparación con el momento en el que Javier Milei agarra el gobierno, el ajuste se sigue dando en esos mismos sectores, más allá de si hay o no un aumento parcial en relación a la inflación del 2026. Digo, por ejemplo, el presupuesto universitario tiene un ajuste aproximadamente del 30%. Digo, ¿cuándo llegará el momento en el que eso se pueda recuperar? Porque por ahora no se ven visos de que eso se está recuperando. Bueno, en el caso de la ley de financiamiento universitario, la mayor discusión que hay hoy en día es una discusión de orden salarial. Sí. Es decir, cuando empezó toda la discusión el año pasado, había dos cuestiones que se discutían: los gastos de funcionamiento y los gastos o el costo salarial. Los gastos de funcionamiento, vos viste que después no se volvió a hablar de eso, cuando se decía de que no se iba a poder pagar la luz, el gas y toda esa discusión que quedó saldada porque hubo transferencias que permitieron cubrir todo. Ujú. Ahora, la discusión que hoy queda es de orden salarial. La diferencia que tenemos y tengo con otros diputados que pretenden resolverlo vía una ley excepcional es que una discusión de orden paritaria no le corresponde al Congreso meterse en eso, porque si no, bien podrían, y esto lo hemos hablado en todas las ocasiones que se trató, todos los sectores pretender que haya una ley para dirimir su discusión paritaria. A ver, si nosotros tenemos los ámbitos de discusión para los aumentos salariales, tienen que ser eso, porque si no tenemos que empezar a hacer ley para todos los sectores. Sí. Entonces, nuestra discusión, y esto lo he conversado con distintos sectores, no era el que estamos discutiendo, sino el cómo se lo pretendía resolver. Yo no creo que sea el Congreso el que tenga que determinar sueldos. Es mi opinión. Respeto la opinión de otros que creen que hay que hacerlo. Yo no creo que sea el ámbito, porque si no el Congreso tendría que discutir sueldos de todos los sectores. Está bien. Entonces, es lo mismo que cuando en Tierra del Fuego un sindicalista decía: resolvamos el problema del salario docente poniendo un impuesto para financiar esto. ¿Qué pasó con otros sectores? Saltaron a decir, bueno, si lo piden para ellos, lo vamos a pedir para nosotros también. Y es que es la conclusión lógica de todo esto. Ahora, volviendo a lo del presupuesto de anoche, yo vi que terminada la cadena nacional, al ratito estuvo disponible el presupuesto. Yo lo vi al mismo tiempo que todos, que Ujú. estábamos esperándolo, y vi que muchos dirigentes de otros espacios salieron rápidamente a opinar de un presupuesto que el PDF tiene 6.767 páginas. ¿Qué te quiero decir? Si yo te digo que desde anoche hasta hoy leí y analicé las 6.700 páginas, te voy a mentir. Entonces, me parece sí que el ámbito de discusión se tiene que dar en la Cámara de Diputados, pero por favor, leámoslo antes de discutir. No lo digo en el caso de ustedes, sino lo digo en el caso de otros dirigentes políticos. Sí. Bueno, yo habré recibido algo demasiado resumido porque yo tengo un PDF con el presupuesto y tiene 25 páginas, no tiene 6.000. No, todo el documento que entró de parte del presidente Sí. son 6.767 páginas. Entonces, lo que yo quiero decir es, la discusión y el ámbito de discusión va a ser la Cámara de Diputados, y ojalá podamos tener discusiones muy productivas con todos los sectores en frente de este tema, pero si yo veo eso, se salió a opinar de algo que no habíamos leído.
Entonces a veces se hacen esas chicanas, pero tenemos que admitir, yo no leí y entendí las 6.700 páginas en 10 horas. Bueno, pero sería bueno que la lean sí, los demás referentes, si sí. no corremos el riesgo de hacer lo que un dirigente de Tierra del Fuego hizo hace poco, que salió a avisar anuncios que iban a ver en el presupuesto, que tenía información de no sé dónde y no existieron esos anuncios. Creo que está bueno que los ámbitos de discusión sean donde corresponden. Está bien. Ahora, sí hay datos concretos que los dio el propio presidente ayer en el discurso. Por ejemplo, habló de un presupuesto universitario de 4.8 billones de pesos, que implica un aumento en relación a este año, el 2025, más o menos a lo que está proyectado. Pero cuando uno lo compara con el año 2023, o incluso podemos ir al gobierno de Mauricio Macri, el 2017, 2018, la retracción es muy considerable, porque en el 2023 y en los años anteriores que te nombré de Macri, por ejemplo, el presupuesto estaba en 7 billones. Es decir, el 30% que se reclama de ajuste que hizo el gobierno nacional en este periodo de año y medio aproximadamente, se consolida para el año que viene también. Yo creo que ese lo que vos planteás es un muy buen argumento y ojalá que lo podamos discutir en el ámbito de la Comisión de Presupuesto, que es donde se tiene que discutir. Hay que ver precisamente esto, qué es lo que presenta el gobierno, cómo está diciendo que lo va a distribuir entre las distintas universidades del país, que esa información sí está en el presupuesto y la vi, y que podamos discutirlo bien ahí adentro. No creo que la solución sean leyes excepcionales para resolver cuestiones de orden salarial. No, y está bien, creo... pero lo salarial lo entiendo, es una postura que vos, no sé, técnicamente hasta te diría que la podría compartir. También yo te diría, bueno, se llegó a esa instancia porque la decisión del Ejecutivo Nacional viene siendo de ajustar. No sé, las veces que yo he hablado con vos o que hemos hablado también con el legislador Coto y que uno puede ver a referentes a nivel nacional, no le escapan esa palabra a ustedes. Es decir, el gobierno nacional está haciendo un ajuste, tendrá sus motivos, hay gente que los comparte, gente que no, eso se resuelve en elecciones, como ya sabemos que ocurre, pero el ajuste se está haciendo y ese ajuste no, para el año que viene, en materia universitaria, más allá de si lo tiene que resolver la paritaria o lo tiene que resolver el Congreso, que es una discusión, si querés, de carácter técnico, se está profundizando o por lo menos se mantiene. No, claramente no le escapamos a la palabra ajuste porque fue la palabra que usamos durante la campaña y lo que el presidente dijo que venía a hacer, y es lo que todavía queda por hacer en un montón de sectores para que la economía pueda acomodarse y pueda crecer. Si no, siempre vamos a estar con estas leyes extraordinarias que pretenden aumentos de distintos sectores y nunca discutimos cómo va a funcionar toda la economía alrededor de esto. Entonces, volviendo a lo de la discusión universitaria, buenísimo la discusión. No creo que la vía sea una ley excepcional y lo he planteado más de una vez. Sí creo que cuando vos tenés un presupuesto de la información que dio el presidente y de la que llegamos a leer varios, que dice que el 85% del presupuesto te va a jubilaciones, a salud, a discapacidad, lo llamó el presupuesto del capital humano, entonces vos decís, bueno, tenés varias áreas hay que recomponer. ¿Cómo la recomponemos y cuál priorizamos? Esas son las discusiones que se tienen que dar y que ojalá que se den este año en la Cámara de Diputados. Vos decís, aumentamos universidades acá, pero no podemos aumentar las jubilaciones acá o tenemos que bajar el gasto acá. Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar. Yo creo que va a ser muy productiva, yo creo que ya hemos entendido que no podemos estar un año más con un presupuesto reconducido, que tiene que haber una sensatez en el cual nos pongamos de acuerdo con los diferentes bloques y decidamos eso, si lo van a aprobar, qué modificaciones van a sugerir. A mí me gustaría escuchar esas, porque por un lado vos decís, hay que aumentar jubilaciones con esta ley extraordinaria, la ley de emergencia en discapacidad, la ley de emergencia de educación universitaria. Entonces vos tenés varias propuestas de emergencia. ¿Podemos discutirlo en un presupuesto para que sea como se supone que tiene que andar el país? Yo creo que sí. Seré optimista, demasiado optimista, pero creo que podemos discutirlo con todos los bloques, con los bloques opositores y llegar a un acuerdo de que ese presupuesto salga. Lo que salga va a ser en base al dinero que tenemos. Y esa es la diferencia entre lo que presentó el presidente anoche y a lo que estamos acostumbrados en Argentina y en las provincias de Argentina. No es un presupuesto con déficit. No está diciendo gastemos más de lo que tenemos. Está diciendo vamos a gastar lo que tenemos. Ahora, ¿cómo gastarlo? Bueno, esa es la verdadera discusión. Ahora, no recae... Yo no sé lo que tenemos, así que no tengo idea. Claro, te puedo compartir el presupuesto. Tenemos que analizarlo entre todos.
Santiago, no recae en una dinámica de, digamos, de ajuste permanente, porque si el país está teniendo dificultades, es decir, las empresas que han cerrado, la balanza comercial, en donde hay más dinero que los argentinos estamos gastando en comprar cosas o en veranear en el exterior que lo que el turismo que ingresa. Lo mismo pasa con la balanza comercial de lo que vende la Argentina con lo que la Argentina compra. Para que la Argentina crezca y no tenga que hacer esas adecuaciones que el presidente dijo, hay una regla fundamental tallada en piedra que es el orden fiscal. En realidad lo que él planteó es lo que vamos a tratar de tender es a tener superávit, pero en el peor de los escenarios, dijo casi textual, lo estoy citando al discurso de ayer, el peor de los escenarios es el del equilibrio, que sería como salir hecho, por decirlo de alguna manera. Para que eso se garantice, o el país crece y el gobierno nacional recauda más, o el país no crece, por lo tanto la recaudación cae, y por lo tanto lo que va a tener que hacer es seguir ajustando. Y, Mira, los datos hoy no parecen indicar que la Argentina va a crecer lo suficiente como para que Milei no tenga que seguir ajustando. ¿Cuál dato decís vos? No, y cierre de empresas, caída de puestos de trabajo, la balanza comercial que es deficitaria. ¿Cómo hace para ganar más dólares la Argentina si el esquema es, por ejemplo, con datos del Ministerio de Economía, el comercio exterior de bienes y servicios para el 2026, dato del Ministerio de Economía, da un rojo de 5.700 millones de dólares? Mira, ajuste es cuando vos estás gastando más de lo que tenés. Es lo mismo que uno hace en la casa cuando los números están en rojo. Es decir, no puedo mantener este nivel de gasto, tengo que gastar lo que entra. Sí. No más, porque más es endeudarse, es una serie de decisiones que a nivel familiar no es tan buena, a nivel país tampoco. Ahora, si el presidente te está diciendo, vamos a tener superávit o en el peor de los casos, equilibrio, es decir, las cuentas nos van a quedar niveladas, no en rojo, ni en verde ni en rojo, yo no veo cómo eso puede ser algo malo. Lo que nosotros podemos discutir es, llegado el caso, ¿dónde ajustamos? Y vos fíjate que la Administración Nacional es la que más se ha ajustado. O sea, la Administración Nacional en todos sus niveles ha tenido el mayor ajuste. Entonces, el problema es cuando vos no lo tenés en otras administraciones. No todos los sectores han ajustado o han ordenado sus cuentas por igual en las provincias. Yo no veo ningún tipo de reordenamiento, de austeridad, de si vamos a recortar cosas innecesarias. Sí lo veo en la Administración Nacional, lo he visto con los salarios, lo he visto con la eliminación de organismos y dependencias, lo he visto con un montón de cosas. Entonces, el gobierno es el primero que se ajusta a sí mismo. Entonces, yo creo que tiene que pasar en todos los niveles, porque si no, siempre va a ser lo mismo. Ahora, si vos y yo tenemos una diferencia de criterio que vivir con las cuentas en rojo es aceptable, o ahí va a ser más difícil ponernos de acuerdo. Yo no creo que es aceptable, yo creo que presupuesto, esto que el presidente presenta como una novedad, no debería ser de sentido común. Vamos a gastar lo que tenemos, no más. Pero si tenemos una diferencia de criterio ahí, y no digo con ustedes dos, digo con sectores políticos, es decir, no, hay que gastar más, como pasó en la provincia, presentaron un presupuesto deficitario, un presupuesto que requería o endeudamiento o algún uso de instrumentos para sacar plata de algún lado que no hay. Bueno, yo no creo que es la manera en que podemos ir conduciendo al país. Ahora, dentro de lo que hay, sí creo que hay que discutir todo. Que vos decís, no, yo creo que hay que darle más a las universidades nacionales acá, entonces hay que recortar de este otro lado. Es la discusión que deberíamos tener. Ahora, discutir de si queremos o no queremos superávit o nos parece bien el déficit, y ahí va a ser difícil ponernos de acuerdo. Me parece interesante lo que planteas. Yo lo diría en estos términos. Te estoy hablando por mí, por supuesto, ¿no? A mí me parece correcto y beneficioso que, por lo menos, como de mínima, el Estado Nacional salga hecho. Por supuesto que si tiene superávit y si tiene los famosos superávit gemelos y todo eso, muchísimo mejor, y yo no lo pondría en discusión. Lo que yo pongo en discusión es cómo uno logra ese superávit o llegar a estar empardado. Vos efectivamente das un ejemplo casero que muchas veces sirve para graficar, aunque sabemos obviamente que manejar un país no tiene nada que ver con manejar la economía hogareña, pero muchas veces sirve para poner en el llano ciertas discusiones. Cuando yo tengo ganas o tengo necesidades de mejorar la economía de mi hogar
para que los números no me den en rojo, tengo dos opciones. Una es ajustarme y dejar de pagar Netflix, por decir algo, o comprar menos carne y comprar más fideos. Esa es una opción. O, no sé, no cambiar el auto y me quedo con el que tengo. La otra opción es mejorar mis ingresos. Yo Sí. lo que no veo, lo que no escucho en la palabra del presidente de la puedo Nación... decir cuál para mí es la primera para resolver eso. Podemos hablar de varias. La primera la tenemos al alcance de la mano, la reforma laboral. Vos hoy tenés millones es más de ajuste. empleados en la informalidad. ¿Cómo hacer ajuste que va a una reforma laboral que permita que los que hoy trabajan en negro puedan ingresar al sistema, puedan tener aportes, puedan a la vez de ahí aportar al Tesoro Nacional? Pero eso lo plantea frente a la hipótesis de que el problema que tiene la Argentina hoy es que la situación de los trabajadores, digamos, los derechos de los trabajadores no son beneficiosos para el desarrollo de la economía nacional, más allá No, yo no dije eso. Esa es tu opinión acerca del tema. No, yo estoy sacando respeto, conclusiones en base a lo que vos decís. Vos decís, la reforma laboral... Es tu conclusión parado en un pensamiento político que vos tenés y que sí, yo claro. lo respeto. No es el mío. Yo no creo que poner en blanco a más trabajadores que tengan acceso a las mismas seguridades sociales que tienen los que están en blanco y que a la vez tengamos el beneficio extra de que todas esas personas empiecen a aportar en el sistema, va a solucionar dos problemas que hoy tenemos. El problema enorme de un sistema jubilatorio que está quebrado, en donde vos necesitas 4 activos por un pasivo y hoy tenés 1,6 activos por un pasivo. No se lo remonta de ninguna manera ese sistema. Es decir, como está hoy, está quebrado. Ahora, si vos metés más gente, estás solucionando el sistema jubilatorio, el sistema previsional. Y a la vez, tenés más aportes. Toda esa gente que hoy está en negro, no le sirve a nadie que esté en negro. Correcto. Entonces, nosotros lo que podemos discutir acá es cómo tiene que ser la reforma. Pero vos lo dijiste, sí, pero vos recién acabas de decir es cómo hacemos para que estén dentro del sistema y que no pierdan los derechos que tienen hoy los que están. Entonces, ¿de qué reforma estamos hablando? No, esa es tu hipótesis, que una reforma laboral implica pérdida de derechos. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo sería entonces la reforma que están pensando para que ningún trabajador pierda derechos? Porque si la situación va a ser igual, si los trabajadores no van a perder derechos, entonces ¿por qué no están en blanco hoy? Yo te voy a contar un caso puntual que el otro día salió el tema del fallo de un juez con respecto a una causa que tenían unos ex trabajadores de una fábrica, en la que se discutió el sistema de contratos PPD, de planta permanente discontinua. Ese es un sistema nefasto que en el 2010 el sindicalismo fueguino acordó con ciertas empresas para tener a la gente rehén de un sistema en el cual no están ni empleados ni desempleados, están en un limbo constante en el cual una persona puede estar meses sin trabajar, pero va al sistema y figura como activo. Se agarró una modalidad de otros rubros, del rubro turístico, del rubro del agro, donde hay un trabajo estacional, pero ese sistema de contratación tiene sus requisitos, es decir, hay una serie de cosas que se hacen para darle una seguridad al trabajador, se lo importó a un rubro distinto, que en este caso es el de la industria fueguina, y lo que se hizo es sacarle derecho a los trabajadores. Porque lo que se hizo es mantenerlos en un limbo constante, en el cual no están ni empleados ni desempleados, están PPD, esperando el llamado milagroso de alguien que les diga que van a ir a trabajar de nuevo. Ahora, ese tipo de cosas hay que discutirlas, porque lo que con ese tipo de acuerdos espurios que se hacían, que después lamentablemente había sido homologado por Nación, y el otro día el juez falló en contra de eso, dándole la razón a los trabajadores, vos tenés que la supuesta seguridad de los trabajadores, que tanto decimos que tienen en Argentina, mirá, por un lado no están así en muchos casos, no son leyes que tienen los intereses de los trabajadores en mente. Esto que te digo es un caso puntual que afectó a miles de fueguinos desde el 2010 hasta acá. Ahora, por otro lado, vos tenés una industria del juicio en Argentina, en el cual alguien pone una roticería en la esquina de tu barrio y quiere contratar a un primer empleado para subir la producción y tiene todo en contra, tiene toda una industria del juicio en contra. Entonces, no garantizamos totalmente los derechos de los trabajadores, ni tampoco le damos más herramientas al emprendedor que puede contratar su primer trabajador en blanco. Ahora vos me decís cómo. Hay un tema, ni vos ni yo somos expertos en derecho laboral.
Entonces es un buen momento para sumar expertos y discutir cómo nosotros podemos hacer esa reforma. Obviamente que la Libertad Avanza tiene sus ideas, su propuesta, e intentamos darla a esta discusión y no pudimos. Pero lo bueno de la Cámara de Diputados es que tenés un montón de partidos políticos representados, con la cual esa discusión se puede tener en cuenta la opinión de todos. Pero lo que digo es, sin discutir reformas profundas, el país no va a crecer mágicamente, el sector privado va a despegar. Vos decís, ¿cómo puede entrar más plata? Bueno, hay una serie de reformas que nosotros podemos discutir, que para mí es empezar a resolver eso. Bueno, la del trabajo es una, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál otra? Bueno, la reforma laboral, Sí. la reforma previsional también, que resuelve todo esto, y por otro lado, garantizarle seguridad jurídica a las empresas que quieran venir a invertir, que pongamos de acuerdo en algo, aunque sea, normalmente Argentina no ha sido un país que le ha dado garantías jurídicas a empresas que quieren venir a invertir, y cuando el gobierno te presenta un plan para atraer inversiones, ¿qué pasó en un montón de provincias? Te dicen, no, esto no lo vamos a aprobar porque viene de mi ley. Entonces decís, bueno, ¿hasta qué punto queremos atraer grandes inversiones? Hay un montón de gente en el mundo que hoy está mirando la Argentina Sí. para venir a invertir. Me consta porque hablo con gente de embajadas nuestras en otros lugares y el número de consultas que tienen es altísimo, pero por otro lado, como país, nosotros todo el tiempo estamos discutiendo cosas que ahuyentan las inversiones. Si no estamos dispuestos a discutir qué podemos hacer para atraerla, y no vamos a poder. Es la misma discusión que se dio con los anuncios del gobierno con respecto a la industria electrónica. El gobierno dice, voy a bajar estos impuestos nacionales para darte más competitividad. Decime, la provincia y los municipios, ¿bajaron algo? ¿Le dieron alguna herramienta para que el precio sea más competitivo? La respuesta es que no. Entonces no hay una intención real de los demás sectores de discutir medidas que nos permitan tener más inversiones. Está bien, pero de todas maneras hubo cosas que el gobierno nacional en estos 18 meses sí logró, digo, DNU mediante, ley bases mediante, más allá de que no era la ley bases original que el gobierno pretendía, algunas cosas logró. Una de esas que logró es que un monotributista puede contratar a otros 3 monotributistas. Logró el RIGI. En algunas provincias avanzó con el acompañamiento de algunos gobernadores, en otras no. Hay mucho anuncio de inversión que todavía no se ha concretado, y en este año y medio que lleva el gobierno de Javier Milei, todos los datos dan para abajo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo van a empezar cuántas reformas más hacen falta para que los datos empiecen a dar hacia arriba? Porque yo entiendo... No concuerdo que todos los datos den para abajo, pero entiendo que es tu opinión. Bueno, está bien, ahora. Está bien. Hay muchos que sí. Digo, en pérdida de puesto de trabajo es el CIPA el sistema, o sea, son datos nacionales, no son datos míos. La balanza comercial de la Argentina son datos del Ministerio de Economía, no son datos míos, esos son datos CAME objetivos. también tiene sus datos. Las cámaras empresariales, los datos de la metalurgia de los últimos 2 meses no dan bien en términos interanuales tampoco, esos son datos objetivos. El presidente dijo ayer lo peor ya pasó, que lo dijo también el año pasado, pero si él hoy reconoce que lo peor ya pasó, quiere decir que el último año y medio que vivimos fue un año y medio de mucha zozobra, mínimamente. Pero en ningún momento ni el presidente ni nosotros escondimos que las medidas que se tomaron cuando asumió Milei requirieron un enorme esfuerzo de un montón de personas y de sectores, y requirió pasar por momentos de un montón de ajustes. Nunca lo escondimos, nunca dijimos va a ser fácil, correcto, van a venir los brotes verdes el semestre que viene y va a ser todo mágico. Siempre hablamos de un proceso que iba a tomar tiempo. Bueno, ¿cuánto? Eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Cuánto más hace falta de reformas y de ajustes? Porque vos lo que estás haciendo también es decir, bueno, el ajuste que hizo el gobierno nacional no lo hizo nadie más, comparto con vos, falta que lo hagan las provincias. ¿Cuánto más hace falta para que esa caída se convierta, en definitiva, en una subida? Y mirá, al ajuste que tienen que hacer los gobiernos provinciales, deberías preguntarle a otra persona, porque yo no soy parte de ningún gobierno provincial. Entonces, ahí tenés otro esquema en el que no todos estamos apuntando al mismo plan para salir adelante. Y no, bueno, vos tenés, es la democracia. Por supuesto, pero si vos das 2 pasos para adelante y te hacen ir 3 para atrás, bueno, el tiempo de espera hasta que estemos en el lugar que queremos estar se va a extender. Y esto no es inocente, y lo remarco, porque si vos tenés un plan de gobierno en el que te dicen, vamos a hacer esta serie de ajustes,
después de esta serie de ajustes, estos son los indicadores que van a empezar a estar bien. Vos fíjate que el primero que dijo Milei cuando estaba en campaña era la inflación. En 18 meses la inflación va a estar controlada. Bueno, podemos discutir si hoy tener 1, algo implica que está controlada o no. Yo creo que donde venimos sí. Pero si vos tomas una serie de medidas, como vos dijiste, por ley, por DNU, por cómo pudimos, esa es la respuesta, cómo pudimos lo hicimos, pero todas estas leyes que estamos discutiendo todas las semanas en diputado implican echar eso para atrás. Yo te voy a decir algo, no vamos a salir nunca así. No se puede salir así cuando vos tenés un plan de gobierno y después tenés medidas que te atentan contra eso. Digo, si hicimos un ajuste para poder tener superávit para que el país esté en un lugar distinto y acaban de aprobar o de voltear 3 medidas que va a hacer que estemos en rojo el año que viene. Pues sí, bueno, es como que volvimos a empezar. Con esta composición de la Cámara como está hoy, el país no va a salir adelante nunca. Por eso nuestro mensaje ha sido claro. Necesitamos más diputados y senadores que vayan a votar la profundización de este modelo para lograr lo que dijimos desde que estábamos en campaña que queríamos lograr. Si no, es volver atrás todo el tiempo. Hoy, con este Congreso, nunca. Yo tengo optimismo de que en diciembre vamos a tener un Congreso que pueda dar todas estas discusiones que no nos dejaron dar. Cuando nosotros hablamos de la ley base, que tenía un tamaño y después se recortó, sí, y hasta lo festejaron. Sí, oh, mirá, la ley base quedó chiquitita, la ley ómnibus es un taxi. Ahora, en el cinismo de festejar eso, se olvidan de mencionar que las cosas que no pudimos discutir son las reformas más profundas. Son las mismas que estamos insistiendo ahora. Hasta que no discutamos reforma laboral y reforma previsional, no vamos a solucionar eso. No importa cuántas leyes de emergencia se aprueben, porque si no vamos a vivir de una eterna emergencia en Argentina. Entonces, con este Congreso, la respuesta a la pregunta recién es nunca. Lo bueno es que tengo optimismo que en diciembre el Congreso va a ser distinto. Una vez que el Poder Ejecutivo presenta el presupuesto, ¿cómo es la dinámica? Me imagino que arranca por diputados la discusión, tendrá que llamar experta a la reunión de comisión, pero ¿hay un plazo? Sí, claro. Ahora va a entrar a la comisión de presupuesto, sí, que fue lo mismo que pasó el año pasado. O sea, el año pasado se discutió. Lo que sucedió el año pasado es que no había acuerdo frente a la fecha de vencimiento para tratarlo en el recinto. Claro. Había una fecha en la que la comisión tenía que dictaminar para que se pueda llevar al recinto y no se llegó. A ver, ¿se podía forzar eso, que era lo que pedían otros? Yo creo que en vez de buscar forzar o hacer cosas fuera de la regla, podemos discutirlo en los plazos, podemos ser más razonables. Yo, y creo que otro compañero de bloque de La Libertad Avanza, estamos dispuestos a dar esas discusiones, de lo que sea, de lo que no les guste de esas 6.000 páginas. Pero el punto es que llegue al recinto, lo votemos y tengamos un presupuesto. El año pasado, creo que también hablando con ustedes, yo dije algo, que el presupuesto aprobado es la mejor herramienta para la oposición, porque puede controlar al Ejecutivo. A la oposición le conviene que haya un presupuesto aprobado. El que se beneficia de un presupuesto no aprobado este año va a ser el Ejecutivo, que va a tener más discrecionalidad. Mi pedido a los diputados y senadores de la oposición es: no le den esa discrecionalidad al presidente. Pongámonos de acuerdo en un presupuesto que le sirva para vigilar al Ejecutivo, que es el rol de la oposición. Santiago, gracias por el contacto, muy amable como siempre. A ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. Santiago Pauli, diputado nacional del Bloque de la Libertad Avanza por Tierra del Fuego, bueno, dando él su mirada respecto de lo que dijo ayer el presidente de la Nación y la discusión que se va a venir en torno al presupuesto.